Identificación y caracterización de inversionistas. ¿Quién y quién es quién dentro del Venture Capital? ¿Y por qué es importante ponerles una identificación y una caracterización? Porque necesitamos entender todo lo que nos rodea. Como inversionistas institucionales, necesitamos entender no solamente cómo yo, como actor, tengo la función dentro del ecosistema, sino además identificar todos los actores que integran el ecosistema de inversión, no solamente a nivel global, sino latinoamericano y en Colombia. Y arranquemos con los ángeles inversionistas. El ángel inversionista es una persona natural que invierte su propio capital en estas empresas de edad temprana que asumen el mayor riesgo posible a cambio de ese gran upside asimétrico con posibles retornos muy altos. ¿En qué etapa invierte un ángel? Normalmente la edad presemilla o semilla, en donde las startups están en ideación, primeros productos, primeros pivoteos, primeras ventas, y los cheques pueden variar, pero un cheque típico de un ángel puede estar incluso desde los $5,000 hasta los $50,000, $100,000 dependiendo del mercado. En Estados Unidos es mucho más normal ver ángeles inversionistas haciendo cheques de $100,000, mientras que en Latinoamérica el cheque promedio puede estar oscilando los $5,000 a los $10,000. ¿Quiénes suelen ser normalmente estos ángeles? Fundadores exitosos, fundadores que ya han fundado compañías antes, lograron eventos de liquidez, tienen un capital o un excedente y además saben operar. Vendieron su startup, reinvierten en el ecosistema y aportan un criterio operativo que no es solamente dinero. Acá es bien importante introducir un paréntesis de este llamado Smart Money, ¿no? Bien importante que todos nosotros que nos estamos formando entendamos que Venture Capital o acceder a capital no es solamente financiamiento, sino además cómo puedo aportarle valor a ese emprendedor. Y estoy seguro de que todos tenemos muchas habilidades para aportar. Lo segundo es ejecutivos, senior, C-levels, CEOs, CFOs, directores, gerentes, entre otros, que tienen ingresos altos o a una exposición a innovación directa, saben cómo operar ese tipo de compañías y invierten como diversificación patrimonial. El tercer caso es empresarios tradicionales, dueños de empresas familiares, corporativos tradicionales, empresas del sector duro y puro del país que tienen excedentes de liquidez y buscan una exposición a tecnología, pero también sin operación. Y no está mal. Vamos a ver una distinción bien puntual entre líder y follower, que es una de las caracterizaciones de los inversionistas, para entender que además de liderar se puede ayudar, como también se puede seguir y pues no buscar operar estas compañías. Y finalmente tenemos profesionales que tienen altos niveles de ingresos, profesionales con excedentes de liquidez. Pasemos al segundo, microfondos de Venture Capital. Un microfondo de Venture Capital es un fondo institucional, pero de tamaño pequeño, diseñado para invertir en etapas tempranas, con cheques más chiques que un Venture Capital normal, pero mantiene una estructura y un proceso y disciplina de un fondo tradicional. Esto es bien curioso, porque las etapas en las que invierten también terminan siendo presemillas, semillas o incluso llegan a estar a series A o subsecuentes, pero se quedan más en la edad temprana. Cuando veamos en el módulo 3 las tendencias de inversión de la región, nos daremos cuenta que Latinoamérica es un ecosistema de edad temprana. ¿Y eso qué significa? Que la mayor concentración de financiamiento está en presemilla y semilla. Y el término follow-on aparece en este campo, entendiéndolo como una inversión subsecuente a la que ya hice en esa compañía. Vamos a ver muchos más ejemplos mucho más adelante para poder hacer casos prácticos. Cheques típicos, y esto siempre va a variar dependiendo de la región en la que estemos. Hay microfondos de Venture Capital en Estados Unidos, en mercados globales, cuyo tamaño es $10 millones. En Latinoamérica, ese es el tamaño de un fondo natural o estructural de Venture Capital. ¿Por qué los fondos varían tanto entre región? Por el acceso a financiamiento y las tendencias que hay de innovación a nivel global. Pero un cheque típico de inversión puede estar entre los $100,000 y los $500,000 de este tipo de entidades. ¿Y quién está detrás de estos fondos de micro VCs? Lo primero es ex fondos de Venture Capital, managing partners o profesionales del ecosistema. Aquí vemos a ex analistas de fondos globales, asociados o principales o presidentes de estos fondos anteriores que entienden muy bien las dinámicas y se lanzan como first time fund managers, o también conocido como la primera vez que se vuelven gestores de fondos privados. Y también pues conocen el proceso y levantan fondos pequeños para probar una tesis de inversión. Lo segundo es fundadores con 1 o 2 exits,
deciden institucionalizar su rol como inversionistas, pasan de ser ángeles a volverlo un inversionista sofisticado que mantiene una estructura, un proceso y una disciplina y buscan capturar ese upside temprano de forma simétrica. Los terceros son operadores con tesis claras, ejecutivos en tecnología, producto, growth, que tienen muy el hands-on experience de administrar o gestionar compañías. Esto lo vamos a ver mucho y cuando empecemos a identificar muchos microfondos que estén desarrollando su tesis y conozcamos quién está detrás de él, podríamos entender que son personas que tienen las habilidades o las han desarrollado en el tiempo a través de su experiencia y tienen la forma para poder hacerlo en un portafolio. ¿Cuál es la tesis de inversión de un fondo de micro VC? Y si un fondo de micro VC, claro que tiene una tesis formal, documentada y defendible, porque en otra forma también levanta capital de limited partners. Ya vamos a ver qué es un limited partner, pero ¿cuáles son los componentes típicos de esta tesis? La etapa, invertimos en pre-seed, seed, pre-semilla, semilla, geografía, una distinción bien clara de la región en donde están invirtiendo, las verticales, cuánto va a ser el cheque inicial, si va a haber un follow-on y si hay un retorno objetivo. Porque hoy vemos la visión desde el fondo. Al final, cuando estos fondos hacen las presentaciones a los limited partners, también tienen que tener unas expectativas de salidas, que veremos más adelante. Corporate Venture Capital. El Corporate Venture Capital es una estructura de inversión basada en corporativos, en donde un corporativo tradicional crea su línea de innovación abierta a través de un vehículo de inversión, en donde invierten en estas startups, las financian, les ayudan con gobernanza y pues con toda esa base estructural y valor que tiene un corporativo por detrás, ¿no? Un objetivo principal definitivamente no es solo retorno financiero, sino generar un valor mucho más estratégico para el core del negocio. Los fondos de CVC tienen la oportunidad de hacer o buscar líneas de innovación abierta a través de estas inversiones directas, pero también un camino claro a una fusión, una adquisición. Puede que estas empresas puedan desarrollar la tecnología o el producto necesario para ese problema que no pueden solucionar de manera tradicional. Un CVC es muy estratégico porque busca alineaciones con objetivos corporativos. Venga, acceso a innovación, partnerships, scouting, defensa competitiva, adquisición futura, aprendizaje interno. ¿Y quién crea un CVC y por qué? Los que crean los CVCs pues terminan siendo corporaciones que buscan ventajas competitivas, ven disrupción en la tecnología, le apuestan con financiamiento, necesitan esa innovación externa y esta oportunidad futura de fusión y adquisición, ¿no? Ejemplos típicos, vemos bancos haciendo CVCs, telecomunicaciones haciendo CVCs, empresas de energía, retail, industria pesada, salud, entre otros. Y el objetivo de este CVC es de igual forma acceder en edad temprana, tener nuevos modelos de negocio, adquisiciones futuras, innovación abierta estructurada. El CVC es uno de los grandes jugadores de liquidez del mercado. Si bien no pueda estructurarse como un vehículo netamente de inversión directa, a través de estas fusiones adquisiciones puede traer de vuelta ese ciclo de innovación completo y traer liquidez a la región a través de estos procesos de innovación. Por eso es muy importante que si ustedes son un corporativo y ven la oportunidad de hacer un fondo de Venture Capital, este es su momento. Ahora sí arranquemos con las distinciones técnicas. El General Partner. Todos los fondos de inversión están distribuidos en dos entidades, los General Partners y los Limited Partners, en donde entraremos en detalle en el módulo 2. Pero para que entiendan la caracterización, el General Partner es la persona o equipo responsable de diseñar, ejecutar, responder por un fondo de Venture Capital. ¿Qué hace el fondo de GP? ¿Qué hace el GP? Disculpen. Diseña la tesis del fondo. Arranca por la etapa, la geografía, las verticales, cuánto vamos a invertir, cuánto vamos a reservar para double down en las posiciones, cuál es el retorno esperado. Levanta el financiamiento, va a tocar la puerta de los limited partners, quienes son los que tienen el financiamiento, ya vamos a entrar en detalle. Defender su track record, recuerden, puede ser personas experimentadas en inversiones, en tecnología, con track record en inversiones específicas. Explica los riesgos asociados a entrar al activo y alinea expectativas con los inversionistas y los emprendedores. Toma las decisiones de todo el proceso de inversión, desde el sourcing, que es cómo encuentro las oportunidades, cómo las evalúo, cómo creo el comité de inversión, cómo negocio y cómo hago el cierre. Gestiono la administración del portafolio,
cómo hago double down en posiciones, hago el apoyo estratégico, intervención cuando haya crisis, decir cuándo no y sí seguir apoyando, y gobernanza y reportería y todo el tema estructural de comunicación con los limited partners. Desde reportes que cada cuarto, después de finalizar la operación de cada uno de ellos, darles el estado actual de las posiciones a los inversionistas, valoraciones, auditorías, reportes contables, entre otros. Si se dan cuenta, el GP tiene un deber fiduciario muy grande que no permite ni abre cabida a improvisar y no puede favorecer intereses personales, ya que tiene el dinero de terceros. Pero es muy importante porque unos de ustedes pueden estar siendo los futuros GPs de un fondo de inversión. Y si se dan cuenta, tiene varios lineamientos a tener en cuenta a la hora de estructurar un vehículo. ¿Cómo decide un GP? Un fondo de inversión normalmente crea algo llamado un Investment Committee, que veremos más adelante en el tema de gobernanza, cómo se crea y cómo se estructura. Pero un Investment Committee no es más que un comité tercerizado en donde no decide por él mismo, sino tiene unas third party validators, por así decirlo, que le ayudan a través de unas reglas, a través de un comité informado, de unos memorandos, poder acceder a invertir o no. Estos normalmente vienen acompañados de algo llamados investment memos, que son los reportes en los que estos fondos y comités leen las posiciones y las oportunidades, además de los due diligence que hacen tanto aspectos legales, financieros como contables. Se hace discusión de riesgos y escenarios para poder o double down en la posición o de diluirse, así como la estructuración y de la salida. Un tema súper clave a incluir es que el VC no solamente es como el que hace el GP, no solamente hace la búsqueda de los ganadores, sino pues también es manejar las distribuciones, ¿no? De cuántos tickets va a ser, el tamaño, las reservas de seguidores, concentración y pues el ritmo en el que vamos invirtiendo. Muchos fondos, por ejemplo, lo que hacen es que cada cuarto deciden que en este cuarto vamos a hacer al menos 10 a 12 inversiones. Pero eso se sabe cómo, entendiendo el tamaño de mi cheque, entendiendo que tengo un flujo constante de empresas para poder hacerlo en el tiempo y de esa forma poder tener o concentración en verticales, el tamaño de mis tickets, si quiero hacer double down en posiciones, es un activo, es un trabajo bien activo. Y el skin in the game es muy clave, porque el GP también invierte su propio dinero en el vehículo. El GP, aparte de convencer a los inversionistas para invertir en él, también pone propio capital, que normalmente oscila entre el 1 y el 5% del tamaño del fondo y puede parecerse a, pues que es un capital ilíquido, el riesgo es pues también reputacional y el compromiso real también le hace una señal al mercado diciéndole, venga, nosotros como GPs también vamos a poner nuestra parte para que también vean que no solamente estamos gestionando, administrando el vehículo, sino también hacemos parte de los retornos futuros con nuestra posición. Incentivos para el GP o porque el GP haría toda esta labor tan ardua, ¿no? Y como se dan cuenta es un riesgo bastante alto. El diseño típico se alinea normalmente para que el GP y el LP ganen, pero el GP tiene unos incentivos bien particulares, que son los que ustedes pueden tener. Uno es el management fee. ¿Qué es el management fee? Es literalmente el costo que se cobra de manera anualizada a los limited partners, o sea, a los inversionistas del futuro fondo, para que la operación esté viva. Podamos pagar el equipo, los due diligence, los viajes, los eventos, todo lo relacionado a la neta operación del portafolio y del vehículo. Como también es una empresa, pues debe sostenerse, ¿no? Y este fee está diseñado precisamente para eso. El carry o el llamado carried interest es la participación en la ganancia futura. La implicación es que el GP le apuesta a ese upside, pero no es más grande que el del LP. ¿Qué pasa con esto? Normalmente hay una distribución técnica. Hemos de pronto escuchado el 80-20, 50-50, pero normalmente el 20% se lo lleva en carried interest el GP y el 80% se lo lleva el LP. ¿Cómo funciona esto en la práctica? Una negociación abierta. Eso es lo que le propone el GP a los inversionistas. Por eso ustedes, cuando estén creando la tesis de su fondo, que también veremos cómo se estructura una desde cero, es bien importante entender cómo se hace la negociación de salidas futuras para cada uno de los actores de ese vehículo. Y finalmente, pues un tema de reputacional y para poder levantar fondos subsecuentes de inversión. Porque el fondo que compruebe rentabilidad, proceso, ejecución hacia largo plazo y logre ese retorno en salidas,
va a poder no solamente levantar fondos subsecuentes, sino va a tener una mejor reputación en el mercado y cada vez más volverse un fondo operador. Y ahora pasemos a los LPs. ¿Quiénes son los LPs? Los Limited Partners terminan siendo los proveedores de capital en un fondo de Venture Capital. Por eso nosotros, como futuros inversionistas, estos son nuestros aliados y los que tenemos que tener mucho más cerca a la hora de buscar financiamiento. Así como las startups nos buscan a nosotros para recibir capital, nosotros necesitamos tener lazos estrechos con estos Limited Partners, porque ellos no invierten directamente en startups. Lo hacen a través nuestro, a través de nuestros vehículos generados por tesis y que normalmente está gestionado por General Partners, como nosotros. Y esta relación es una relación de fondo contractual y netamente fiduciaria, ¿no? Entonces, ¿qué tipos de LPs existen? Desde fondos de pensiones, endowments entre universidades, fundaciones patrimoniales, fondos soberanos, family offices, high net worth individuals, fondos de fondos, corporativos, etc. Lo más importante a la hora de encontrar mi LP va de la mano de cuál es mi tesis. Entonces, si yo como GP entiendo la etapa, región, verticales, funcionalidades, etcétera, y lo alineo a las expectativas de retorno, concentración de riesgo, lo que está buscando cada uno de estos actores, podemos no solamente presentarle una oferta de inversión profesional, sino que además podemos empezar a perfilar los tipos del PIS que podamos necesitar o requerir para poder bajar financiamiento. ¿Qué evalúa un LP antes de invertir? Un LP lo que busca no es promesas netamente, al final competimos en el escenario global de inversión. Y yo creo que lo que más he visto, que más valora un LP es estructura y lo que llamamos mejores prácticas, procesos. ¿Qué se evalúa principalmente? El equipo, quién es el GP, cuál es nuestro track record de inversión, cuál es nuestra experiencia operativa, coherencia personal, cuál es nuestro skin in the game, qué hemos hecho antes, qué retornos hemos tenido, cómo ha sido manejar crisis, entre otros. El equipo es muy importante. Lo segundo es una tesis clara, resiliente, defendible, diferenciada. Hay muchos fondos afuera invirtiendo en tesis muy similares. El factor diferenciador no solamente va a ser el tipo de producto que ofrecemos, sino cómo nuestra tesis se vuelve diferente y cómo nosotros y no otro fund manager o GP va a poder hacerlo mejor. Entonces, aquí es bien importante a diferenciarnos y buscar lo que nos verdaderamente nos hace diferentes y es 100% basado en nuestras habilidades, que es lo que cada uno de ustedes tiene. El proceso, desde cómo hacemos el sourcing, la selección, el proceso de inversión, quién es nuestro comité, gestión de portafolio, cómo hacemos nuestras salidas, nuestro nivel de network, todo lo que conglomera o permea al inversionista. Y las alineaciones de incentivos, ¿no? Bueno, ¿cómo es el management fee? El management fee oscila. Vamos a ver en el módulo 2 cómo ese management fee oscila dependiendo de los fondos, vintage y muchos aspectos bien técnicos y interesantes. ¿Cuál va a ser el carry? Lo que vamos a estructurar hacia las ganancias futuras, cláusulas y toda la transparencia posible que requiere, ¿no? Al ser un activo ilíquido, riesgoso a largo plazo, pues tiene que entenderse y por eso muy importante a la hora que entendemos el activo, entender que no vamos a tener liquidez en el corto plazo, no es un activo que tenga ciclos de innovación cortas y en donde veamos liquidez pues en edad temprana muy pronto, ¿no? Entonces la transparencia es bien importante y esto lo valora mucho un LP de manera institucional a nivel global. ¿Y por qué los LPs determinan pues ese comportamiento? Al final muchas decisiones del VC son downstream de lo que quiere el LP. Por ejemplo, si tenemos un LP en Oriente Medio cuyo objetivo es invertir en agrotecnología y él es el que va a ser el inversionista ancla de mi fondo, puede que mi tesis esté alineada o asociada mucho a conseguir ese requerimiento que tiene ese LP ancla. Entonces, si el LP pues espera cierto perfil de retorno, el GP pues deberá perseguir este tipo de oportunidades para poder tener esos retornos, ¿no? Si el LP te exige una estructura tipo de auditoría, compliance, pues uno también hace el esfuerzo. Al final es el que está haciendo el ancla para cada uno de nuestros procesos. Y pues también mide la consistencia. Al final ya vamos a ver qué son DPI, TPI y IRR. Son las métricas en las que medimos pues el performance o rendimiento de nuestros fondos. Pues el GP tiene que preocuparse por el timing de despliegue, cómo van a ser las salidas, las valoraciones y todo lo necesario para retornar el dinero a ese financiador, que ese puede ser nuestro siguiente LP, nuestro siguiente fondo o vehículo de inversión. Los VCs responden a mandatos, lo que el LP aprueba y se une. Ahora, esto no pasa siempre. También existen otro tipo de LPs que no son anclas,
como por ejemplo un fondo soberano, una banca multilateral, sino son, por ejemplo, ángeles que les gustaría invertir no directamente en la startup, sino en un gestor que pueda cumplir una tesis con la que se siente alineado. Es muy importante saber que un LP también pueden ser ustedes mismos. Si ustedes también quisieran invertir de manera directa, no en startup, sino en un fondo, lo pueden hacer de la misma forma en la que analizarían una posición, solo que ahora estamos analizando un gestor de un vehículo de inversión. ¿Qué otros actores existen? Aceleradoras e incubadoras. De pronto este es un término que hemos visto, pero a veces también no entendemos muy bien o pues desconfiguramos de su realidad. Su función principal no es maximizar retornos financieros. Claro, el de toda empresa y como vemos en finanzas uno a uno es maximizar valor para los stakeholders, pero no retornos, sino reducir fricción entre las etapas más tempranas de una empresa. Ayudan a estructurar equipos, validar hipótesis, profesionalizar los founders, crear señales tempranas para el mercado, preparar compañías para ser invertibles y terminó siendo un rol de una aceleración de una presemilla, un prefiltro como para preparar o asignar de manera eficiente capital y a escala. Por eso muchas aceleradoras terminan siendo validadores. Por ejemplo, todos hemos escuchado de Y Combinator o incluso Endeavor, que tiene una misión totalmente distinta, pero al ser tú parte de este tipo de iniciativas, sabes que vas a pasar por unos procesos estándares globales de primer nivel que dan cierto tiempo de validación. Ahora, ¿cómo pues van a interactuar con los fondos, no? Y desde la perspectiva de un fondo, recuerden, necesitamos hacer que todo nuestro ecosistema se centralice para poder tener algo robusto. Y es, las aceleradoras no van a quitar el análisis por ti, van a ser más una función de señal o de validador, más no de garantía. Pero sí te aumenta también el deal flow, ¿no? Al final las oportunidades donde las encontramos. Con nuestro network, teniendo partnership con aceleradoras, con universidades, con estructuras como Ruta N. Pero no necesariamente significa que son hipercalificados o que van a dar rentabilidad. Siempre tiene que haber un criterio, una estructura y un proceso de cada uno de nuestros comités y nuestros fondos para poder tomar estas decisiones. Y un VC sofisticado pues entiende que no todas las aceleradoras agregan valor. Eso es muy importante. No es porque la aceleradora sea viral, muy famosa o muy importante, te va a ayudar a darte el contexto, la información necesaria para tomar una decisión. Siempre hay que pasar por procesos, validación y estructura para poder hacerlo. Otros actores, fondos secundarios. Los fondos secundarios terminan siendo fondos que no invierten directamente desde cero, sino que compran participaciones existentes de activos privados. O sea, imaginemos un caso en donde nosotros como fondo inversionistas compramos una posición, pasó cierto tiempo T y quisiéramos vender nuestra participación privada. Obviamente esto tiene un montón de estructuración técnica y legal, pero pues estos inversionistas pueden comprar las posiciones de actores privados que ya están adentro y quieren esa liquidez. Entonces, ¿por qué existe? Porque al ser Venture Capital un vehículo o un activo muy líquido, pues de una u otra forma traen liquidez claramente a un descuento y a un precio mucho menor al que esperan recibir, pero genera liquidez. También es de largo plazo y pues como tiene salidas impredecibles, buscan de una u otra forma traer esos retornos. Los secundarios, ¿cómo surgen? Liberan liquidez antes del exit, permiten rebalanceo de portafolios, reducen presión financiera sobre founders, LPs, traer retornos de vuelta a nuestros fondos para poder cumplirle a esa responsabilidad fiduciaria que estamos teniendo como gestores y permitimos retornos parciales sin esperar pues los otros dos tipos de salidas. Entonces en ecosistemas maduros es mucho más probable ver este tipo de fondos. En Latinoamérica ya existen, para que también sepan. Y pues de una otra forma, pues a medida que vamos habilitando en este mercado emergente en el que es Latinoamérica, se van a ir habilitando. Otro actor importantísimo, Venture Debt. El Venture Debt es financiamiento de forma de deuda. Se otorga respaldo de VC, pero en deuda a compañías que o ya levantaron equity o son hiperrentables y tienen de alguna otra forma el colateral para poder asignarlo y cubre netamente necesidades tácticas, ¿no? No se están diluyendo o diluyen muy poco y pues acceden a financiamiento también de riesgo. ¿Cuándo tiene sentido usar Venture Debt? Si somos un fondo que obtenemos o quisiéramos volvernos un fondo de Venture Debt o saber cómo funciona, es porque la startup ya levantó algún nivel en equity o tiene un respaldo en caja muy grande para poder tener como colateral, llámese activos desde caja, desde maquinaria, desde edificio, lo que sea, o incluso tecnología.
Ingresos recurrentes, contratos. Hoy es muy común ver cómo los fondos de deuda hacen inversión directa en deuda a través de colaterales como facturas o contratos futuros con pagadores AAA. Esto también es súper interesante. No quieren pues, tener dilución, extender runways o financiar pues, cosas específicas en working capital, CAPEX o entre otros. Y una distinción bien importante, si acabamos de hablar de muchas de las caracterizaciones de los tipos de inversionistas que hay, también hay una distinción bien importante que necesitamos abordar. Y lo hablamos anteriormente, y es si liderar o seguir. ¿Y qué significa eso? Un fondo que lidera significa un fondo que define y ancla el precio de inversión, la estructuración económica de la ronda, negocia términos clave de gobernanza, preferencias o derechos, y construye el syndicate de quién entra y cuánto cuando uno tiene el poder de negociación. Asume esa responsabilidad de señalización o de validación de mercado, y si el deal fracasa, pues el mercado recuerda, ¿no? Pero recuerden otra vez el power law, ¿no? Al final el 90% de nuestras posiciones fallará. El líder normalmente no toma o espera a que otro actor dentro del ecosistema decida, sino que lo hace de manera directa. ¿Y qué significa eso? Que define, lidera, articula. ¿Por qué lidera o cuál es la lógica detrás de este ownership? Más que recordar el fracaso o que al final lo que buscamos es el upside, es que un fondo necesita de una u otra forma capturar ese ownership de participación de las compañías que salen bien. Porque el fondo no es solo financiamiento, es acompañamiento, recursos, talento, expansión, conectividad. Entonces, cada vez que el fondo sigue rondas pequeñas en ganadores, puede terminar con una expansión, pues sin tanto vinculación, pero si se lidera selectivamente y compra más ownership, pues puede defenderlo en el tiempo. Al final, lo que hacen este tipo de fondos de líder es entrar a la ronda, decidir sin validación externa y pues termina siendo una herramienta de reducción de riesgo. Al final, el fondo decide, toma todos los criterios y procesos necesarios para hacerlo y lo hace de manera estructurada. ¿Qué hace el follower? Literalmente sigue. Entonces entra en una ronda en donde el precio ya se ha fijado, los términos ya están negociados, el riesgo reputacional del principal lo carga todo. Normalmente cuando vemos yo invierto, si este fondo invierte, me da mucho más tranquilidad. Termina ese fondo asumiendo ese riesgo, no solamente pues de portafolio, sino reputacional. Y pues tiene también otros beneficios, ¿no? Cuando somos fondos pequeños y no tenemos capacidades operativas, podemos también trasladar la debida diligencia, que cada uno debería tener una, eso es muy importante, y pues disminuir el riesgo de sobrenegociación. Al final estás intentando entrar en una ronda en donde un gestor más sofisticado, más profesional, con más procesos, tomó la decisión de hacerlo y tú deseas contribuir a cerrar esa ronda de financiamiento. ¿Qué es el downside de eso? Pues no tenemos ni control, ni influencia sobre la estructura, sobre decisiones, sobre junta. Eso es bien importante. Tenemos mucho menos acceso a información y a derechos preferentes. Les doy un ejemplo. Si yo quiero invertir hoy en Q1 y quisiera saber el estado de la empresa en Q4, puede que tenga que acceder a información pública para poder hacer ese análisis. Mientras que si lidero va a tener acceso a información, a derechos y a poder calcular incluso la información y valoración de esas empresas con información pues real y vigente de cada una de ellas. Fuentes alternativas de financiamiento. Si hoy vimos muchos de los actores y cómo funciona cada uno de ellos, pues no se queda solo ahí. Hay otras formas de acceder a capital, como por ejemplo a través de subvenciones llamadas grants. Muchas veces estos vienen de entidades como fundaciones o bancas multilaterales. Incubadoras, vimos ahorita que las incubadoras aceleradoras terminan siendo ese prefiltrado o mapeo de información. Hoy vemos incubadoras aceleradoras que invierten. Se puede acceder a financiamiento a través de ellos. Obviamente a través de entidades gubernamentales, el Family, Friends and Fools, Bootstrapping, que es donde la compañía termina pues, financiándose de manera con recursos propios, las ventas directas de lo que va haciendo. Como vimos, ángeles, el crowdfunding, que en llamado en Colombia es hacer una vaca, solo que de manera técnica, claramente. Préstamos en deuda, como vimos ahorita en Venture Debt o Private Credit. Y pues corporativos en Venture Capital que conglomeran todas unas fuentes como alternativas de financiamiento del ecosistema.